Bueno, la clase pasada veíamos que el trabajo realizado sobre un gas, bueno, y es importante aquí sí la aclaración que es el trabajo realizado sobre un gas, no el trabajo realizado por el gas, se representa de esta manera, ¿verdad? W, que es el trabajo, es igual a menos la integral de P de V. Ya saben que el trabajo tiene unidades de energía en joules, ¿verdad? Y por lo tanto aquí también vamos a tener que el producto de P por V también va a ser. Otra cosa que decíamos que esta expresión cumplía era con el convenio. Cuando realizamos trabajo sobre el gas y lo comprimimos, el trabajo es positivo. Esto equivale a que estamos suministrando energía al sistema. Y cuando el trabajo es negativo, entonces quiere decir que estamos extrayendo energía del sistema o el sistema está perdiendo energía. Y bueno, todo eso lo veíamos comparando este delta V, ¿verdad? Este delta V positivo significaba un aumento en el volumen, entonces había una dilatación. Dijimos que de la presión únicamente consideramos la magnitud, por lo tanto, si dB es positivo, el trabajo es negativo. Entonces, en el caso de una expansión, el trabajo es negativo, quiere decir que el sistema está perdiendo o liberando energía. Y para el caso contrario, cuando es una compresión, esta delta V es negativo y por lo tanto el trabajo es positivo. Y entonces cuando comprimimos el gas encerrado en tu depósito, estamos realizando trabajo. Bueno, esto lo graficamos en un diagrama PV. Espero esté aquí aquí está. Tenemos la presión y el volumen. Entonces, lo que está aquí dentro, digamos el área bajo la curva, este es el trabajo. ¿Recuerdan alguna gráfica que hayamos visto donde el trabajo es el área bajo la curva, donde el trabajo es el área bajo la curva, aparte de este? Cuando vimos trabajo mecánico, era igual, solo que aquí en el eje vertical teníamos la fuerza y en el eje horizontal era desplazamiento. Entonces aquí teníamos f de x, ¿verdad? La integral de f de x, es más, la tenemos aquí arriba. Esta de aquí, la integral f de x también era el área bajo la curva. Entonces, esto es importante, no debemos perder de vista que cuando graficamos en un diagrama PV, el área bajo la curva es el trabajo realizado. El trabajo se puede realizar para ir de un punto a otro, o también en un ciclo, como es en este caso de la figura 7, que vamos a tratar de describir aquí. Aquí dice el texto, lo voy a subrayar, la fuerza de la presión es claramente no conservativa, como lo ilustra en la figura 7. Dice que la fuerza debido a la presión es no conservativa. Entonces dice que lo podemos ver aquí. Entonces les voy a dar una idea para que a ver si se dan cuenta. Vamos a realizar que realizamos trabajo en un proceso que va desde el punto B
Déjenme ver, no sé qué diga. Mentiras, a ver. Mejor veo acá. Bueno, no importa. Vamos a suponer que realiza un trabajo para ir desde el punto B al punto C. Entonces tengo dos opciones. Bueno, tengo muchas opciones, pero vamos a suponer que dos opciones, es decir, de B a D y luego de D a C, esa sería una opción. Y otra sería ir de B a A y luego de A a C. Entonces, la pregunta es, ¿con eso pueden ustedes darse cuenta que el trabajo debido a la presión es no conservativo? Aquí decía el trabajo que era, lo dice de manera diferente, pero no también es para ir de A al punto D, podemos ir por la trayectoria 1, de A a B y luego de B a D, o por la trayectoria 2 para ir de A a C y luego de C a D. Entonces la pregunta es, ¿pueden observar en esta gráfica o verificar lo que dice el texto? Que la fuerza de la presión es claramente no conservativa, como se ve en esta gráfica. ¿No? ¿Nadie? Pues no se conserva porque cuando pasa de D a C, la presión se mantiene, la presión baja, pero el volumen se mantiene constante, ¿no? Bueno, eso vamos a ver, aquí se tiene que ver con los procesos, pero lo que dice que es no conservativa, tenemos la gráfica de la izquierda y entonces ya dijimos que el trabajo realizado es el área bajo la curva. Entonces observen, si yo voy desde A a D, yendo primero de A a B y luego de B a D, entonces ¿cuál sería el trabajo bajo la curva? Sería mayor al que si va de A hasta D, ¿no? Exactamente, sería mayor, ¿verdad? El área bajo esta curva, bueno, que es esta recta, sería mayor que la que sería a través de esta. Entonces, por eso se ve claramente de la figura que es lo conservativo. Otra cosa que debemos recordar es que cuando las fuerzas son conservativas, el trabajo no depende de la trayectoria. Por cualquier lugar que usted se vaya, el trabajo va a ser el mismo. Bueno, entonces vamos a ir haciendo la lectura para este caso y vamos viendo la gráfica. Dice, supongamos que deseamos llevar a nuestro gas ideal de las condiciones B inicial y P inicial. Eso es aquí, en el punto A. A las condiciones finales BF y PF, o sea, al punto D, ¿verdad? Aquí tenemos BF y PF. Existen muchas trayectorias diferentes que podemos seguir entre A y D, de las cuales se muestran dos en la figura 7. La trayectoria 1, que es, ¿verdad? Esta, ABD, y la trayectoria 2, que es ACD. Bueno, aquí hace una aclaración refiriéndose al sistema que teníamos del cilindro con émbolo, ¿no? A lo largo de la trayectoria 1, primero aumentamos la presión desde PI hasta PF a volumen constante. Lo llevamos a cabo girando la perilla de control del depósito térmico, aumentando la temperatura del gas
mientras que añadimos simultáneamente la cantidad precisa de peso adicional sobre el émbolo para evitar que se mueva. Esto hace que entonces la presión dentro del gas va a aumentar y el volumen se va a quedar fijo porque tiene el peso suficiente para no moverlo. Dice, luego seguimos la trayectoria BD. O sea, de A a B lo que hicimos es aumentar la temperatura, ¿verdad? Y ponerle peso para que no se mueva el émbolo y a volumen constante. Ahora vamos de B a D, el que es a presión constante. Dice, luego seguimos la trayectoria BD, aumentando la temperatura, pero sin añadir ningún peso adicional sobre el émbolo, de modo que la presión permanezca constante en el valor PF, mientras que el volumen aumenta desde BI hasta BF. El trabajo efectuado durante todo este procedimiento es el área del rectángulo BDFE. Entonces sería B, D, F y E, todo este rectángulo. Entonces, para realizar el trabajo desde A a D por la trayectoria 1, todo este rectángulo sería el trabajo, representado de manera esquemática. Ahora vamos a ir con el otro. Bueno, dice aquí, podemos hallar W1, el trabajo efectuado sobre el gas a lo largo de la trayectoria 1 al considerar el trabajo efectuado a lo largo de los dos segmentos, AB y BD. Es decir, el trabajo sobre la trayectoria 1 va a ser igual al trabajo realizado para ir de AB, más el trabajo realizado para ir de B a D. Es el que está escrito aquí. Ahora, en el primer caso, vemos que el volumen es constante. Aquí es un volumen constante. Por lo tanto, si recordamos la fórmula menos PdB, entonces el dB es igual a 0. Quiere decir que el trabajo para ir de A a B es 0. Y luego tendríamos menos PdB, que sería ¿verdad? Para ir de B a D. Es una presión constante F y va a ir desde un volumen inicial hasta un volumen final. Entonces aquí está menos PF, la integral de BI a BF de DB, y por lo tanto tenemos este. Entonces este sería el trabajo realizado por la fuerza dividido la presión para ir desde el punto A hasta el punto D. Y entonces, tal y como lo dijo el texto, si nosotros analizamos esta expresión, tenemos PF, que es la longitud en el eje vertical, desde aquí hasta acá tenemos una cantidad PF, y luego el otro es BF menos BI, ¿verdad? Que es esto, por lo tanto es el área de este rectángulo, tal y como se menciona. Ahora, para seguir la trayectoria 2, la ACD, primero aumentamos la temperatura mientras mantenemos a la presión constante, es decir, sin añadir ningún peso adicional al émbolo, de modo que el volumen crece desde BI hasta BF. Y luego aumentamos la presión desde PI hasta PF al volumen constante BF, es decir, aumentando la temperatura y añadiendo peso al émbolo para que no se mueva. Entonces, ahora vamos a analizar la segunda trayectoria. Primero vamos de AC, entonces a una presión constante PI.
y el volumen cambia desde velocidad inicial hasta velocidad final. Y el segundo caso, otra vez es a volumen constante, por lo tanto es cero. Sustituyendo aquí la presión, ¿verdad? En esta trayectoria es P inicial, la integral de BI a BF, y entonces esto nos da menos PI por BF menos BI. Y luego sí claramente se ve, ¿verdad?, que el trabajo realizado a través de la trayectoria 1 es diferente al realizado por la trayectoria 2. Entonces, el trabajo depende de la trayectoria, y si el trabajo depende de la trayectoria, la fuerza es no conservativa. Podemos llevar a cabo diversas operaciones sobre el gas y evaluar el trabajo efectuado en cada caso. Bueno, entonces lo que vamos a hacer a continuación es tomar esta expresión para el trabajo y realizar trabajo para diferentes procesos y ver qué nos arroja de resultado esta expresión. Entonces vamos a empezar con el más fácil de todos, ¿verdad? El trabajo efectuado a volumen constante. Ese ya no hay nada que discutir, o apenas lo hicimos, ¿verdad? Hace un momento, que tiene que ver con estas dos, ¿verdad? Líneas verticales para ir de A a B o para ir de C a D. Nos damos cuenta que el cambio en el volumen es cero, y por lo tanto, si tenemos la expresión P de B, esta debe ser cero y el trabajo es cero. El trabajo es cero en cualquier proceso que el volumen permanezca constante, como en los segmentos A, B y C, D. Entonces, el trabajo es igual a cero a volumen constante. Deducimos directamente de la ecuación 24 que W es igual a cero si B es constante. Observe que no es suficiente que el proceso comience y termine con el mismo volumen. El volumen debe ser constante durante todo el proceso para que el trabajo sea cero. Por ejemplo, consideremos el proceso ACDB. AC de C a D y de D a B. En la figura 7. El volumen comienza y termina en BI, pero el trabajo ciertamente no es cero. El trabajo es cero únicamente en trayectorias verticales, tales como la AB, que representa un proceso a volumen constante. Bueno, entonces, estos procesos que son a volumen constante. Profe, disculpe que lo interrumpa, pero no se está viendo la pantalla. Voy a dejar de compartir y comparto nuevamente. Ya no le pregunté a los demás, porque luego nada más. A ver, ahora chéquenlo, porque luego nada más es uno. A veces el problema es con los que están viendo, digamos, en casa, la señal luego no les permite o es muy débil. ¿Sí lo alcanzan a ver los demás? Sí, ya se ve. ¿Ya lo ven? ¿Todos lo ven? Daniela, Ivette y Teresa. Sí, sí se ve. Sí se ve. Bueno, entonces solamente decíamos que cuando el volumen es constante, el trabajo es cero. Y eso era un ejemplo en estas dos trayectorias, en esta y en esta otra. Y entonces consideraba la trayectoria desde A hasta B, ¿verdad? Pasando por D, o sea, A, C, D, B. Y entonces si lo analizábamos, en esta parte no es cero, en esta sí es cero y en esta no. Pero entonces para ir de A hasta B, el trabajo no es cero. Puede ser cero en alguna parte, pero no en todos lados. Para que eso sucediera es que todo el proceso debía ser a volumen constante. Y decía que un proceso a volumen constante, algunos textos le llaman isocórico, un proceso isocórico. Un trabajo efectuado a presión constante se llama un trabajo isobárico.
Y entonces aquí otra vez me puedo referir a esta ecuación, esta del lado izquierdo, menos P de B. Y entonces vamos a aplicar lo que han aprendido en las integrales, ¿verdad? Como es un trabajo a presión constante, entonces esta P es una constante y la puedo sacar de la integral. Y cuando integro de B me va a quedar BF menos BI. Esto debe estar expresado aquí. La P es constante, puedo salir de el signo integral, entonces esto integro y no es otra cosa más que BF menos. Entonces llegamos a esta expresión. Quiero que vean algo que es importante, ¿no? No es necesario que nos memoricemos todas las fórmulas, o sea, lo único importante es esta, menos la integral de P de B. Y de ahí, si entendemos los procesos, van a ir saliendo las más sencillas. Hay unas que sí son complicadas que vamos a tener que aprender de memoria porque el proceso realmente tiene sus bemoles por ahí, tiene algunas cosas. Bueno, este es el segundo caso, ¿verdad? Cuando la presión es constante, entonces el trabajo es menos P por BF menos B. Y esto se veía en los dos lados de las líneas horizontales aquí, ¿verdad? Era perdón, de AC y de DAB o de BAD. Eso es una presión constante. Luego tenemos un trabajo efectuado a temperatura constante. Entonces, si recordamos la ley general de los gases, la de PV igual a nRT. N es el número de moles, es constante. R es la constante universal de los gases. Y T es la temperatura, pero en este proceso que tenemos aquí, como la temperatura es constante, entonces nRT va a ser una constante, por lo tanto este valor de PV va a ser constante. En un diagrama PV, la gráfica de la ecuación PV igual a constante es exactamente igual a la gráfica de la ecuación XY igual a constante. En un sistema de coordenadas XY es una hipérbola. ¿Sí recuerdan eso? Por ejemplo, aquí tenemos la multiplicación de dos variables y el resultado es una constante. Este valor no cambia. ¿Qué sucede con P si aumento el valor de B? Tendría que disminuir para que el valor se mantenga constante. Así es, tendría que disminuir. Eso también se observa si la B la paso a dividir. Es una variación inversamente proporcional. La podemos ver aquí como PB igual a una constante, o lo podemos ver como P es igual a una constante sobre B. ¿Sí? Cuando una aumenta, la otra disminuye. Eso no es otra cosa más que la ecuación de una hipérbola, y es esta que está aquí. Vean. Cuando vamos desde un volumen inicial hasta un volumen final, aquí vemos que el volumen aumenta, pero vean qué pasa con la presión. Desde este valor baja, ¿verdad? Voy a ir como una vertical para que se observe más, ¿verdad? Va bajando hasta el final tener este valor que corresponde. Y también puede ser a la inversa, ¿verdad? Si el volumen disminuyera, entonces vamos hacia acá en este sentido. Y si yo sigo esta curva, el volumen va disminuyendo, pero la presión aumenta. Entonces,
esto se cumple, un proceso a temperatura constante se llama un proceso isotérmico, y esta curva que tenemos aquí, esta es una isoterma. Entonces vamos a ver aquí que en un proceso isotérmico, entonces todo el proceso va a seguir esa hipérbola llamada isoterma. Ahora vamos a tener lo siguiente, de la ecuación del gas ideal, que digamos que PV es igual a nRT, de aquí despejamos esta P. Y lo que no debemos perder de vista es que este numerador, el nRT, es una constante, ¿verdad? Porque el trabajo está haciendo a temperatura constante. Entonces, esta P la sustituimos aquí. Y nos queda así, ¿verdad? nRT sobre B de F, un signo menos. Y como nRT es una constante, la podemos sacar de la integral. Y ahora integramos esto, y esto es un logaritmo natural. Entonces, esto queda de la siguiente manera. Aquí sería logaritmo natural de BF menos logaritmo natural de BI, pero aplicando las propiedades de los logaritmos, sabemos que el logaritmo de un cociente, ¿verdad?, es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Entonces, de aquí obtenemos esto. ¿Sí se entiende esta parte? ¿Cómo paso de aquí hacia acá? Sí, profe. Okay. Entonces, ya tenemos... aquí hay una cosa importante. Dice, obsérvese que este es también negativo si BF es mayor que BI, esto es una expansión, ¿no? El logaritmo natural de X es positivo para X mayor que 1 y positivo si BF es menor que BI. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a ver si es una expansión. Si es una expansión, entonces el volumen final es mayor que el inicial. Por lo tanto, este cociente es mayor que 1. El logaritmo natural es positivo, pero como aquí hay un signo menos, entonces el trabajo es negativo, que está de acuerdo con nuestros convenios del principio. Y pasa lo contrario, si BF es menor que BI, esto es menor que 1, el logaritmo es negativo y entonces para una compresión el trabajo sería positivo. Trabajo con aislamiento térmico, se llama de un proceso adiabático, ¿verdad? Cuando está aislado. Entonces, aquí da una descripción de cómo es el proceso. Alejemos al cilindro de la figura 1 del depósito térmico y pongámoslo sobre una placa de material aislante. El gas estará entonces en completo aislamiento térmico con respecto a su entorno. Si efectuamos un trabajo sobre él, su temperatura cambiará en contraste con su comportamiento cuando estaba en contacto con el depósito térmico. Un proceso a cabo en aislamiento térmico se llama proceso adiabático. Si permitimos que el gas se dilate sin que haya otras restricciones, la trayectoria que seguirá estará representada por la curva tipo hipérbola. Entonces, cuando hay un proceso adiabático, se cumple esto. Esto no lo vamos a demostrar ahorita, lo vamos a demostrar más adelante. Vamos a llevar a esta expresión en el siguiente capítulo, donde esta gamma es la razón de los calores específicos, es calor específico a presión constante entre el calor específico a volumen constante.
Y los valores están típicamente 1.1 a 1.8, el valor de esta gama. Y la curva de esta ecuación, creo, déjenme ver si está aquí arriba, dice ahí que está más empinada, ¿no? Aquí están, vean. Esta punteada que tenemos aquí es la hipérbola, esta de acá, PB igual a una constante. Y esta que tenemos aquí es la es una diabática. Entonces PB a la gamma es una isoterma y PB igual a una constante es una isoterma y PB a la gamma igual a una constante es una diabática. Entonces vean que la diabática baja más rápido, ¿verdad? Mucho más rápido, por lo que dice acá que es más empinada. Debido a que gamma es más grande que 1, la curva PB a la gamma igual a constante está más empinada que la curva PB igual a constante. Por lo que el trabajo efectuado en este proceso será de magnitud un poco más pequeña que el trabajo efectuado al dilatarse desde BI hasta BF a temperatura constante, como puede verse en la figura 9. ¿Verdad? Si consideramos desde BI hasta BF el área bajo la curva, entonces nos damos cuenta que el área es mayor debajo de la hipérbola, ¿verdad? Es mayor esa área que la que está debajo de la diabática. Lo podemos ver en esa gráfica. Y bueno, no me voy a entretener. Eso yo creo que se los voy a dejar a un ejercicio a ustedes. Van a iniciar con esta expresión y van a ir haciendo todo lo que dice aquí el texto. Así es que si quieren copiar la página donde es, hacen todo el procedimiento. Generalmente yo lo hago en clase, en el pizarrón, pero es muy entretenido y ahora lo van a hacer ustedes en casa. Y entonces, al final, el trabajo adiabático está de esta manera, ¿no? 1 sobre gamma menos 1 que multiplica PFBF menos PIBI. Hubo otra cosa que no puse atención, pero puedo regresar a las expresiones. Bueno, ese era 0. El que es a presión constante. Quiero que pongan atención en el producto PB. Esta presión constante. Recuerdan que dijimos que PB tiene unidades de energía, o sea, son unidades de trabajo. Entonces, era el área bajo la curva. Vean, aquí tenemos un producto PB. O sea, quiere decir que que dimensionalmente esta expresión es correcta. O sea, en el primer miembro tenemos el trabajo que tiene unidades de energía y en el segundo miembro también tenemos una expresión que tiene unidades de energía. El que fue a temperatura constante. Este logaritmo natural es adimensional, ¿verdad? Esto no tiene dimensiones porque aquí estamos dividiendo dos cantidades que tienen la misma magnitud. Esto no tiene. Y NRT no es otra cosa más, tiene las mismas unidades que PB, ¿verdad? Porque PB es igual a NRT. Entonces, esto otra vez es consistente en las unidades. Tenemos unidades de energía en el primer miembro y unidades de energía en el segundo. Y en este último también. Tenemos aquí, gamma es una cantidad, ¿verdad? Que no tiene unidades, el cociente de los calores específicos. Entonces otra vez tenemos aquí productos PB
Y bueno, aquí también en esta expresión se puede ver, dice, si el gas se expande, entonces BI entre BF es menor que 1. BI entre BF es menor que 1. Y puesto que un número menor que 1 elevado a cualquier potencia positiva permanece menor que 1, pues entonces aquí tenemos un valor negativo. Y entonces el trabajo aquí va a ser negativo, ¿verdad? Cuando el volumen inicial es menor que el volumen final, o sea, se está refiriendo aquí a una expansión, ¿no? Y ese trabajo es negativo. Bueno, por aquí vi un ejercicio que se le recomiendo que le echen un vistazo. Déjenme ver si no hay algo más. Bueno, ahora vamos a ver la energía interna de un gas ideal. Bueno, entonces, en la teoría cinética, cuando se dedujo las expresiones que nos relacionaban unidades macroscópicas con microscópicas, considerábamos a las moléculas como partículas, ¿verdad? Esféricas muy pequeñas, puntuales, decíamos, ¿no? Y que en ese caso la temperatura dependía de la energía cinética de traslación de estas moléculas. Y entonces, este caso significa, bueno, esto que estoy diciendo significa que la única manera de considerar la energía interna de un sistema, en un caso de un gas, va a ser este tipo de energía cinética de traslación. No existe una energía potencial molecular, como tampoco ninguna energía interna asociada con la rotación o con la vibración de la molécula. En un gas ideal, la energía interna puede ser energía cinética de traslación únicamente. O sea, este enunciado es importante. Entonces, si tenemos n moles de un gas ideal a temperatura T, a una temperatura T, pero entonces la energía interna viene dada de esta manera, y como ya lo vimos en algunas páginas anteriores, esto era igual a 3 medios de nRT. Y bueno, de aquí se ve, ¿verdad?, que la energía interna de un gas ideal depende únicamente de la temperatura. Entonces, una manera, ¿verdad?, de cambiar la energía interna de un gas ideal es realizar trabajo sobre él, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos tenemos un gas encerrado y realizamos trabajo sobre él. Entonces va a haber el trabajo realizado, va a ser exactamente igual al incremento en la energía interna, como se ve en esta expresión, ¿no? Y eso lo podemos ver, ¿verdad? Porque, como dijimos, la energía interna solo se puede almacenar en forma de temperatura. Y por lo tanto, entonces, esa energía interna solamente se va a reflejar en el incremento en la temperatura. Por ejemplo, vemos aquí, para una energía interna tenemos un valor T1 de la temperatura. Para una energía interna 2 vamos a tener un valor T2 porque 3 medios N y R son constantes. De ahí entonces que el incremento de la energía interna va a estar dado por esta expresión 3 medios de NR delta T. Y entonces aquí el cambio
Si delta E es positivo, entonces esta delta T también debe ser positivo, ¿no? Y si esta delta E es negativa, entonces también. Y esto se aclara aquí, ¿verdad? Si el émbolo se mueve hacia arriba, el entorno efectúa un trabajo negativo sobre el gas y según la ecuación 32, el cambio de la energía interna es negativo. De acuerdo con la ecuación 33, el cambio de la temperatura también sería negativo. Bueno, entonces esta expresión va a ser importante. El incremento de energía interna, ¿verdad? Para un gas ideal va a estar dado por 3 medios de NR delta T. Y bueno, vamos ahora a modificar un poco la hipótesis básica de nuestro modelo de gas ideal. Entonces, en lugar de considerar ahora gases monoatómicos, dice, en lugar de considerar una molécula representada como una partícula puntual, considerémosla como dos partículas puntuales separadas por una distancia dada. En este modelo ofrece una descripción mejor de los gases diatómicos, los que tienen dos átomos en cada molécula y que incluye a gases comunes tales como el oxígeno, el nitrógeno o el monóxido de carbono. Tal molécula puede adquirir una energía cinética girando con respecto a su centro de masa y por lo tanto es necesario considerar a la energía interna las contribuciones de energía cinética rotatoria, así como la energía cinética de traslación. Bueno, aquí voy a hacer alguna observación. Quisiera saber cómo está nuestro horario ahora, hasta qué hora es. ¿Es de 10 a 12? Sí. Ok, bueno, entonces tengo tiempo para extenderme. Ok. Olvídense de estas dos moléculas que tengo aquí y supongan que solamente tengo una en el centro, una sola molécula. Dijimos que para el modelo del gas ideal, esa sola molécula no íbamos a considerar su rotación, o sea, vamos a despreciar su rotación. Por lo tanto, las moléculas de ese gas que sea monoatómico, es decir, la molécula va a estar conformada por un solo átomo, solo va a tener energía cinética de traslación. Y eso equivale a estos tres términos que tenemos aquí para la energía cinética. Un medio de mvx cuadrada, un medio de mby cuadrada y un medio de mvz cuadrada. Sin embargo, puede darse el caso, ahora sí, me vengo a este sistema, vamos a suponer que ahora no nada más tengo una molécula de un átomo, sino que tengo de 2 o de 3 átomos. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, puede tener esa molécula un giro, ¿verdad? Alrededor de este eje, como tenemos aquí, alrededor del eje X. Y entonces ya tendría una energía cinética de rotación en el eje X, una como esta, un medio de I omega X cuadrada, donde I, recuérdense que lo vimos, esta I es la inercia de rotación. Pero también puede suceder que no solo rote a través del eje X, sino también tenga rotación a través del eje Y o incluso a través del eje Z, o sea una molécula poliatómica que tenga rotación con respecto a los tres ejes. Pudiera darse el caso. Pero quiero que observen ahora nos vamos a enfatizar en este tipo de moléculas diatómicas, como el monóxido de carbono, el oxígeno, el nitrógeno. Esta sí la podemos representar de esta manera. Entonces, vean, esta está alineada en el eje Z y entonces puede rotar con respecto al eje X
Y aquí está la indicación, cómo rotaría, ¿no? Entonces, ese sería, podría tener, este sistema de dos moléculas podría tener una energía cinética de rotación con respecto al eje X. Es decir, aquí estaría rotando en el plano YZ. Estaría así rotando. Pero también puede rotar alrededor del eje Y. Es decir, estaría rotando así. Ahora estaría rotando sobre el plano XZ. ¿Sí se entiende esas dos partes? Abril, Vicente, ¿sí se entiende? Bueno, espero hacerme entender. Si alcanzan a ver esta hoja, ¿verdad? Ok, bueno, Sí. entonces, el primer caso de rotación es que rote hacia allá, o sea, como si entrara y saliera de la pantalla. Ese sería un tipo de rotación, que según ahí lo indica el texto, sería la rotación con respecto al eje X. Déjenme, me paso a la figura. Sería esta. Entonces, aquí rotaría de manera vertical y entraría y saldría de la pantalla, ¿no? Es con respecto al eje X. La otra rotación, que es con respecto al eje Y, este estaría rotando sobre la base de este papel que tengo sobre este plano, es decir, el eje de giro estaría aquí, en este bolígrafo, rotaría alrededor del bolígrafo sobre el plano, entonces ya tengo dos rotaciones, ¿verdad? Una que es en el eje, ya se me olvidó, creo que era YZ, ¿no? ¿Qué era? En el YZ, ok, y el otro en el XZ, o sea, el YZ es el que rota alrededor del eje X y el otro, el YZ, es el que rota alrededor del eje X. Ahora, la rotación con respecto al eje Z, ven aquí el eje Z, están las dos. Entonces, eso sería algo como esto. Dejen como, creo que aquí. Supongan que una partícula esté en este extremo, lo voy a poner así, perdón, lo voy a poner así. Una partícula está en este extremo y la otra está aquí. Pero está rotando así. Así como se mueven mis dedos. Esa rotación, obviamente no tenemos ninguna varilla que las una, ¿verdad? Esa rotación es como si estuviera rotando esta molécula sola y la otra también estuvieran rotando solas. Esas son despreciables, son las que no consideramos cuando el gas era monoatómico, porque no consideramos que la molécula esté rotando. Entonces, esa para los diatómicos la vamos a despreciar, al igual que lo hicimos en el caso que son partículas únicas, las moléculas son una partícula, solo consideramos la traslación y la rotación se desprecia. Por lo tanto, para este caso de una molécula diatómica, solamente vamos a tener dos componentes de la rotación, que son estos dos. Vamos a tener los tres de traslación correspondiente a cada una de las direcciones X, Y, Z, y solamente dos de rotación, una rotación alrededor del eje X y otra rotación alrededor del eje Y. Y debido a que la energía cinética es el único tipo de energía que puede tener la molécula, la ecuación 34 representa también la contribución de una molécula a la energía interna del gas. Para hallar la energía interna total del gas debemos hallar la suma de expresiones tales como la ecuación 34 para todas las n moléculas.
Una manera más sencilla es evaluar la energía promedio por molécula y multiplicarla por el número de moléculas N. Bueno, de aquí me voy a brincar esta parte. Les voy a recomendar que le den una leída a esta parte de aquí. Y voy a irme a algo que se llama el teorema de equipartición de la energía. Este teorema dice lo siguiente: cuando el número de partículas es grande y se aplica la mecánica newtoniana, cada uno de estos términos, los que tenemos en la ecuación 34, cada uno de estos, que en realidad, bueno, en general serían 6, pero para el caso del diatómico son 5. Cada uno de estos términos independientes tiene la misma energía promedio de 1/2 de kT. En otras palabras, la energía disponible depende únicamente de la temperatura y está distribuida en partes iguales en cada una de las maneras independientes en que una molécula puede almacenar energía. Este teorema deducido por Maxwell se llama equipartición de la energía. Y entonces, esta cantidad de 1/2 de kT es lo que va a aportar cada uno de estos términos. Entonces, para el caso de una molécula monoatómica, estos dos de rotación no los voy a considerar, ¿verdad? Porque no voy a considerar que rotan sobre ellos mismos, pero sí voy a considerar estos. Entonces, este me aporta 1/2 de kT, otro medio de kT y aquí otro. Entonces, tengo 3 medios de kT, ¿verdad? Y entonces, vean, cada molécula me aporta 3 medios de kT para un gas monoatómico y lo que decía ya, ahora solo lo multiplico por el número de moléculas y esta sería la energía interna debido a un gas monoatómico, pero N por K es R, y entonces esta es la expresión para la energía interna de un gas monoatómico a una cierta temperatura T. ¿Está clara esa parte? Ok, entonces lo demás ya es muy sencillo. Ahora, otra vez, ahora nos vamos a la diatómica, a esta de aquí. Y nos vamos a esta expresión. Tenemos aquí 1 medio de kT, 2 medios, 3 medios, 4 medios y 5 medios. Cada uno aporta, ¿verdad?, 1 medio de kT. Entonces tengo 5 medios de kT para la energía interna de un gas diatómico. Aquí tenemos N, 5 medios de kT, y entonces esto me da 5 medios de nRT para un gas diatómico. Y el caso más general, cuando el gas es poliatómico. Entonces ahora sí tendría los 6 medios de kT, ¿verdad? Porque ahí también entraría la rotación con respecto al eje Z. Y entonces tendríamos la energía interna para un gas poloatómico, sería N por 6 medios de kT, y esto sería 3 nRT. Dice, hasta el momento hemos considerado únicamente las contribuciones de la energía cinética de rotación o de traslación a la energía interna de un gas. Pueden contribuir también otras clases de energía, por ejemplo, una molécula diatómica que puede vibrar libremente. Imaginemos que los dos átomos están conectados por un resorte. Tienen dos contribuciones adicionales a la energía potencial del resorte y la energía cinética vibratoria de los átomos.
Entonces una molécula diatómica con libertad para trasladarse y girar y vibrar tendría 3 más 2 más 2, ¿verdad? Grados de libertad, que son 7. Para moléculas poliatómicas, el número de términos vibratorios de energía puede ser mayor que 2. Los modos vibratorios de energía interna son usualmente aparentemente únicamente alta temperatura, donde las colisiones más violentas pueden hacer la molecular vibre, ¿no? Bueno, pero eso es, digamos, considerando otras cosas. El modelo que estamos utilizando solo es el del gas ideal, ¿verdad? Y por eso solo consideramos esos grados de libertad, o sea, los de rotación y traslación. Por aquí había alguna cuestión, no sé si no la leí. Bueno, a lo mejor, ahora que den una lectura general de esta parte, decía que hay otra molécula, parece que es la del dióxido de carbono. Déjenme ver si la encuentro por aquí. No, creo que no. Pero bueno, creo que se trata de la molécula del dióxido de carbono o dióxido de carbono, que es CO2. Entonces, esa, a pesar de tener 3 átomos, también tiene 5 grados de libertad. Tiene los 3 de traslación y 2 de rotación. ¿Por qué ya no tiene otra? Porque la molécula están todos alineados, los 3 átomos. Los 3 átomos están alineados y entonces sucede exactamente lo mismo que con esta diatómica, ¿no? Sucede lo mismo que con esta, ¿verdad? Es como si tuvieran otra más en el centro. Todas estarían sobre esta línea y entonces el giro alrededor del eje Z ya no lo consideraríamos. No sé si alguien tenga preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces lo dejamos aquí. La siguiente clase hacemos algunos ejercicios. Con esto termino este capítulo. Y estas partes no las voy a ver. Profesor, disculpe Sí. acerca de eso. Me parece que no ha mandado el plan de estudios. No sé si ya lo mandó y no estoy enterada. Ay, ¿se silenció? No, no lo he mandado, pero déjeme, no me ha contestado el doctor Carlos, yo le pregunto y ya le comento, ¿no? Ah, ok. O se Es que los para envío. saber como qué temas vamos a ver y así. Ah, sí, está bien. Ah, bueno, gracias. Sí, hasta luego. ¿Alguien más? Ok. Bueno, entonces, bueno, déjenme bajar una lista. Si hay alguien que no asistió ahora y se fue a vacunar y viene la siguiente clase, ahí nos recuerdan que me lo haga saber para justificarle. Entonces nos vemos el miércoles. Cuídense, hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego, gracias.